Como decía, hermanos, en este día nosotros vamos a ver una sesión especial, un estudio especial acerca de una situación, ¿verdad? Que siempre debemos estar presentes en la situación que nuestro Dios está siempre en búsqueda de la justicia en este mundo injusto. Como creyentes, nosotros tenemos también la oportunidad de unirnos a la búsqueda que nuestro Señor está haciendo en la justicia en este mundo. Sin embargo, esta búsqueda, hermanos, puede generar algunos obstáculos en nuestras vidas. Generalmente puede ser la indiferencia que puede surgir de nosotros, puede ser la pasividad y, hermanos, y algo que es pecaminoso, también un obstáculo muy grande es nuestro orgullo, nuestra arrogancia, que puede socavar la búsqueda de la justicia en este mundo que es injusto. Y en esta sesión, como le digo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver qué es la reacción de Dios ante la indiferencia, la arrogancia, la soberbia. Como el libro de Proverbios lo dice, los ojos altivos, y Dios ve el sufrimiento de los oprimidos en este mundo, sin importar las situaciones por las cuales las personas pueden estar pasando. A veces, hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad? Podemos entender que hay personas que viven en sufrimiento, viven oprimidas debido a las opciones que ellos toman en sus vidas. Sin embargo, también Dios actúa a favor de esas personas y llama a nosotros que somos sus hijos para que también ayudemos y lo hagamos así y veamos, busquemos esta injusticia que existe en estas personas. Como decía el doctor Martin Luther King, dice, la justicia en cualquier parte del mundo es una amenaza para la justicia en todas partes. Esta mañana, hermanos, nosotros vamos a ver el libro de Abdías. Es un profeta menor que solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Este libro de Abdías. Él declaró el juicio de Dios sobre la nación de Edom por sus pecados de presunción, por sus pecados de arrogancia. Sin embargo, el mensaje del profeta Abdías concluye con una palabra de esperanza, con una palabra que, a pesar, ¿verdad?, de que los impíos están acompañando para esta esperanza de restauración, esta promesa viene de Dios para una bendición para el pueblo del Señor, para el remanente del pueblo de Israel. El Señor, en el final de sus días, de estos días, Él siempre reinará. Y la palabra, ¿cómo se dice? El nombre Abdías, su nombre significa más que nada, puede significar siervo del Señor. Eso es lo que significa Abdías, o adorador del Señor. También puede decir este significado del nombre de Abdías. Hermanos, si usted tiene algún comentario que quiera hacer antes de empezar este estudio, dígalo por favor. Sí, ¿no? Acompáñenme en oración, por favor, para empezar este estudio. Gracias, Señor, Padre amado, por este día que tú has traído, mi Señor. Y un día, mi Señor, de frío, Padre amado, pero sin embargo también con un sol radiante, Señor. Ayúdanos, Señor, también siempre estar en tu luz, Padre Santo, para que también nosotros reflejemos tu luz, mi Señor, a una situación, a un mundo que vive en una injusticia tremenda, Padre amado. Señor, te pedimos también que abras nuestros ojos espirituales para que nosotros veamos a las personas como tú las ves, Señor, con con los ojos espirituales, mi Señor, no con nuestros ojos naturales o físicos que pueden ser pecaminosos, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a sacar, mi Señor, este orgullo que tenemos, mi Señor, esta arrogancia, mi Señor, que tenemos por las cosas que tenemos o por cualquier otro motivo o circunstancia, Señor. Ayúdanos a ver, mi Señor, el sufrimiento de las personas que viven oprimidas por causa de la injusticia, por causa de las cosas que pasan en este mundo. Y te pedimos también, Señor, que te rodees, mi Señor, entre nosotros, mi Señor, para que nos des este entendimiento a nuestro corazón y actuemos, mi Señor, como tú actúas buscando la justicia en este mundo. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hermanos, nosotros vayamos a ver el libro de Abdías, ¿verdad?
En inglés, si usted lo tiene en la Biblia en inglés, es Obadiah. Pero ese es otro nombrecito que tenemos ahí, ¿verdad? Pero para preparar el escenario, ¿verdad? De lo que es Abdías, tendríamos que nosotros que ir al libro de Génesis, a la relación entre los hermanos gemelos, Jacob y Esaú. Si se acuerdan, hermanos, de estos hermanos en el libro de Génesis, los hijos de Isaac, ¿verdad? Su relación entre Jacob y Esaú siempre pareció ser muy conflictiva, diríamos, ¿verdad? Vemos que en ese conflicto que ellos tenían siempre andaban peleando. Vemos cómo dice Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Usted lo puede leer, ¿verdad? En Génesis 25. Años más tarde, estos hermanos parecieron reconciliarse, ¿verdad? A pesar de sus tantas peleas, pero claramente no se caían bien. Y ninguno de los hermanos luchó para el bien del otro. Y estos enfrentamientos entre los hermanos continuaron con sus familias. Y luego vemos más tarde, ¿verdad? Que los descendientes de Jacob más tarde se convirtieron en la nación de Israel. No sé si vamos a ampliar este mapa que tenemos aquí. Espero que lo podamos ver todos. Aquí está, ¿verdad? La nación o los hijos de Jacob, ellos formaron la nación de Israel, que luego se dividió, ¿verdad? Entre el reino de Israel, el reino del norte, y el reino de Judá. Los descendientes de Esaú se convirtieron en la nación de Edom. Y a lo largo de estas historias, ¿verdad? Entre las naciones de Judá y Edom, cada uno luchó por ganar y mantener el poder. Eran países vecinos que se necesitaban el uno al otro, pero más que nada, hermanos, eran países, eran naciones, ¿cómo se puede decir? Primos, ¿verdad? Eran primos prácticamente porque venían de la misma familia, pero aún así, ¿verdad? Ellos estaban en constante pelea. El libro de Abdías, ahora regresando, ¿verdad? Al Abdías, el libro de Abdías comienza con una inscripción que dice, visión de Abdías, o sea, la profecía que estaba promulgando Abdías a través de la visión que le dio el Señor. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Vemos aquí, hermanos, que apenas vemos el versículo 1, esto no es lo que dice Abdías, esto es lo que dice nuestro Señor, nuestro Dios Jehová, a través de su profeta. Eso es básicamente lo que significa ser profetas, ¿verdad? Es solamente ser el mensajero de Dios. El Señor anunció un mensaje a las naciones diciendo, levantémonos contra este pueblo en batalla, dice el versículo 1, ¿verdad? Y dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones. En otras palabras, él dice, ¿verdad? Que te haré insignificante entre las naciones, y no solamente eso, serás abatido en gran manera, dice el versículo 2, ¿verdad? Ese es el juicio del Señor para Edom. He aquí, en primer lugar, pequeño te he hecho entre las naciones, y la segunda parte es, estás abatido en gran manera. Abatido en gran manera también significa, ¿verdad?, que serás tremendamente despreciado. Es el pueblo que sería despreciado, el pueblo o la nación de Edom. Pero ¿cuál era la razón por la cual nuestro Señor estaba dando este juicio a la nación de Edom? Vemos la respuesta en el versículo 3. ¿Cuál era el pecado de Edom? El pecado fundamental de Edom era su orgullo. Dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia es lo que te ha engañado. Ese orgullo, ¿verdad? Que esta nación manifestaba era porque dice, ¿verdad? Moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada. Y luego dice, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará? Dice, ¿verdad? Y eso es una pregunta que ellos, los de Edom, se hacían, ¿verdad? Porque ellos vivían en las colinas, vivían en las montañas, y de ahí, ¿verdad? Eran inexpugnables. En otras palabras, eran su pueblo estaba
en una región donde nadie podía entrar. Era muy difícil porque era siempre en una colina, era siempre en unas montañas. ¿Quién me derribará? Dice, ¿verdad? Y luego, ¿qué más, hermanos? Dice lo que vemos aquí, que este orgullo es lo que genera una ceguera espiritual. Al igual que otros descendientes de Esaú que se engañaron a sí mismos, nosotros como creyentes, hermanos, también podemos volvernos ciegos a nuestros propios caminos orgullosos si ignoramos al Señor y su verdad. Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios aborrece la soberbia. Él aborrece toda la maldad. En primer lugar, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios aborrece. Lo leemos en Proverbios 6, del 16 al 19. Si nosotros leemos Proverbios 6, del 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. En primer lugar, dice el versículo 17, los ojos altivos. Estos ojos altivos se refiere a nuestra soberbia, a nuestra arrogancia. Cuando nosotros decimos ojos altivos, es cuando nosotros miramos a las personas hacia abajo, ¿verdad? Tenemos esa mirada siempre alta y miramos a los demás como si estuvieran en un nivel más bajo. Esos son los ojos altivos. También Jehová aborrece la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las cosas que aborrece el Señor, pero en la primera lista está los ojos altivos. Esto también lo podemos ver en Proverbios 8:13. El temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia es lo que nosotros también debemos aborrecer, porque eso es lo que dice el Señor. Él aborrece la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Ahora nosotros vemos aquí cómo es que en esta situación que el orgullo nos genera una ceguera espiritual, que nuestro Señor aborrece la soberbia. Y en el versículo 4 dice, ¿verdad? Usando un lenguaje figurado, el profeta caracterizó la actitud arrogante del pueblo, porque dicen, volaban como águilas. Si te remontas, rares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, ¿qué dice el Señor? De ahí te derribaré. Él declaró que Él los derribaría de esta posición exaltada que ellos tenían, aunque los israelitas estaban experimentando el juicio del Señor por no haberse arrepentido del adulterio espiritual, todavía era un pueblo de Dios. Hermanos, aquí nosotros vamos a ver en este contexto de Abdías 1, del versículo 1 al 4 hasta los demás que vamos a leer, que Edom se estaba regocijando, se estaba regodeando, se estaba alegrando por la situación que estaba pasando con la nación de Judá, que estaban siendo invadidas por el imperio asirio. Y ellos más bien, en vez de ayudarles, más bien estaban ellos aplaudiendo. A veces, hermanos, nosotros, de alguna manera, hermanos, y eso es como una crítica para cada uno de nosotros, que somos de Cristo, que somos del Señor, es que a veces nosotros nos gusta reprochar. A veces vemos la injusticia que algunas personas sufren y a veces lo decimos, es por el estilo de vida que llevas. Yo te dije que no andaras así, mira, ves, esto es lo que te está pasando. Aún así, hermanos, fuera lo que fuera, la situación que vemos aquí era que Dios mismo estaba juzgando a su mismo pueblo por los pecados que ellos mismos estaban cometiendo, pero aún así, hermanos, hermanas, eran todavía el pueblo de Dios y su misericordia, la misericordia del Señor, es una misericordia correctiva y continuaría atrayéndoles de regreso a Él. Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Esto lo vamos a ver aquí. Okay. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias
a los humildes. Esto es lo que nosotros vemos también. Si bien es cierto, Dios aborrece a la soberbia, Él también da gracias a quienes se humillan, a los humildes y a aquellos que buscan su salvación en Él. Cualquier bendición, hermanos, que nosotros tengamos en esta vida o que experimentemos puede también tener un mismo impacto. Puede llevarnos a pensar que somos más fuertes, que somos más inteligentes o que somos merecedores de buenos regalos que quienes nos rodean. Esta arrogancia puede impedirnos ver a las personas que nos rodean como Dios las ve. Así es que, hermanos, nuestra oración siempre debe ser que nosotros miremos a nuestro prójimo, cualquiera sean las circunstancias en las cuales estén pasando, que nosotros los miremos como Dios los ve. Con una actitud arrogante nos engaña y nos impide ver la realidad, pero en los siguientes versículos, hermanos, vemos que el pecado de la indiferencia conduce a la violencia y la opresión. En Abdías también viendo, ¿verdad? En los versículos del 10 al 14, vemos aquí, hermanos, cómo es que en esta sección Abdías se refirió más a los pecados de Edom y profetizó que Edom sería, dice que, cubierto de vergüenza. Jacob, dice, te cubrirá vergüenza y dice, y serás cortado para siempre. Y la palabra aquí, ¿verdad? Cuando dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. Esta palabra injuria, la nueva versión internacional la traduce de esta manera. La nueva versión internacional dice, por la violencia hecha contra hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Por la violencia, pero ¿de qué violencia estamos hablando? A veces, hermanos, podemos decir, pero ¿de qué manera yo soy violento? Yo no soy violento, yo no voy y estoy atacando al prójimo, yo no hago ningún acto de violencia. Hermanos, el pecado de arrogancia, también vemos esta segunda acusación, que habían traicionado a Judá. Violencia, dice, ¿verdad? La indiferencia del pueblo de Edom contra sus primos, ¿verdad? Que eran el pueblo de Judá. Esa indiferencia, Dios lo manifiesta como violencia. Así es que, hermanos, nuestra indiferencia, en otras palabras, nuestros pecados de omisión, si usted sabe lo que es pecados de omisión, ¿verdad? Los pecados de omisión son las cosas que nosotros dejamos de hacer cuando Dios nos dice que lo hagamos. Cuando no lo hacemos, se convierte en un pecado de omisión. Y en este sentido, en este aspecto de lo que estaba haciendo Edom, la violencia, ¿verdad? La injuria a su hermano Jacob era un acto de violencia. Abdías trató con este pecado de omisión de Edom en este versículo. Declaró que el día que la ciudad fue tomada, los edomitas se mantuvieron al margen. Mire lo que dice aquí, ¿verdad? El versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. Vemos aquí que en el día que estaban siendo invadidos por el ejército asirio a la nación de Judá, ¿qué es lo que hicieron los edomitas? Estando tú delante, en otras palabras, se pusieron al margen, solamente se pararon ahí, se mantuvieron aparte. ¿Qué dirían, verdad? Bueno, esto no es para mí. ¿Están atacándoles a ellos? Bueno, ellos que se defiendan solos, total. A mí eso no me incumbe. A veces, hermanos, también nosotros podemos actuar de esa manera, diciendo, ¿verdad? Ellos vinieron, ¿verdad? Por aquellos, pero yo no soy aquellos. Total, eso no me incumbe a mí. Ese es un pecado de omisión. Edom no hizo nada para ayudar a Jehová cuando los llevaban a sus hijos extraños cautivos. No hicieron nada mientras los extranjeros echaban suerte sobre Jerusalén, dice el versículo 11, repartiéndose los despojos de la ciudad. Abdías pronunció una acusación contra los espectadores diciendo, tú también eras como uno de ellos. Nótese el versículo 11, hermanos. Tú también eras como uno de ellos. A veces pensamos, hermanos, bueno, yo no estoy haciendo violencia contra esta gente, pero también nuestra pasividad
nuestra indiferencia nos hace ser cómplices de aquellos que están atacando al pueblo, ¿verdad? Y observe, ¿verdad? El versículo 10, como dice, ¿verdad? Por la injuria a tu hermano Jacob. En otras palabras, por la injuria a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos, hermanas? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Usted se acuerda, verdad, de esta parábola del buen samaritano que la describió nuestro Señor Jesucristo? Ahí vamos a ver quién es nuestro prójimo. Y después el versículo 12 también repite esta palabra, pues no debiste tú haber estado mirando que en el día de tu hermano, de tu prójimo, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, de tu prójimo. Este tema, hermanos, de la indiferencia hacia la injusticia que Dios condenó en Judá, fue el mismo tema sobre lo que escribió Martin Luther King en su carta desde la cárcel que él estaba en Birmingham, Alabama. Cuando él fue detenido, ¿verdad? Cuando él estaba haciendo una protesta pacífica acerca de la situación que estaban viviendo los negros, ¿verdad? En todo Estados Unidos. ¿Qué dijeron, verdad? Los pastores blancos en Alabama le dijeron, oye, ¿por qué estás haciendo esto, Martin? ¿Por qué estás protestando en esa situación? Ahorita no es el tiempo, no es la situación, no hagas esto, no lo hagas así, no es el momento. Hermanos, hermanas, ¿cuándo es el momento entonces? ¿Cuándo es el momento en el cual podemos nosotros abogar por la indiferencia que a veces vemos en las situaciones? Por ejemplo, hermanos, cada vez, y por favor avísenme, hermanos, si me estoy volviendo ¿cómo se dice? Activista. Este estudio, hermanos, no se trata de ningún tipo de activismo político, porque precisamente esta palabra política es lo que corrompe el corazón de las personas. Aquí nosotros debemos enfocarnos en la justicia, buscando la justicia de Dios. Con demasiada frecuencia, hermanos, y eso también tenemos que entenderlo, con demasiada frecuencia nosotros los cristianos hemos actuado como Edom, más que como Cristo. Los pecados de omisión no son mejores ni más dañinos que los pecados de comisión. Como dice, ¿verdad? La desobediencia pasiva es una revelación activa. La indiferencia también es violencia, como dice el versículo 10. Por esta injuria, la indiferencia también es injuria. Martin Luther King dijo, ¿verdad? Tendremos que arrepentirnos en esta generación no solo por las palabras de odio y las acciones violentas de la gente mala, sino por el silencio espantoso y la indiferencia de la gente buena. Esta mañana nosotros nos levantamos, hermanos, viendo las noticias que sucedieron el día de ayer, ¿verdad? En la ciudad de Colleyville, cuando un sujeto, ¿verdad? Un perpetrador puso de rehenes a 3 o 4 personas en una sinagoga que estaban celebrando, ¿verdad?, su servicio del sábado. Y vemos aquí, ¿verdad?, lo que primero nosotros queremos ver, y eso lo decimos, ¿verdad?, de manera general. Hey, ¿cuál es la raza de este sujeto? ¿Es musulmán? ¿Es ilegal? ¿De qué país viene? Pero nos olvidamos realmente de la situación que está pasando. Es el ataque a los judíos en esta nación, en este país. Y eso es lo que nosotros debemos estar siempre vigilantes, hermanos, que también la violencia a las minorías, como los judíos o con cualquier otra minoría, cualquier persona que no se puede defender, hermanos, nosotros debemos siempre estar dispuestos a buscar la justicia de Dios, no buscando realmente esta situación de quién es el culpable aquí, ¿verdad? Sino más bien defender a las minorías como los judíos que viven en este país. Si independientemente, hermanos, de lo que quienes sean, de lo que hayan hecho, podemos no estar de acuerdo en sus doctrinas, hermanos, pero al final del día, hermanos, ellos pertenecen a la nación del pueblo de Dios y nosotros somos una rama injertada en ese árbol que es la simiente del Señor que está en Abraham. Hermanos, ahora regresamos en esta situación, ¿verdad? Discúlpenme que me estoy convirtiendo en un activista, esa no es el objetivo de este estudio, hermanos. Pero regresando, ¿verdad? Al versículo 12, en los siguientes versículos del 12, 13 y 14, el Señor emitió
una serie de no debiste, no debiste. ¿Qué dice el versículo 12? No debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. La Nueva Versión Internacional lo traduce así. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. Hermanos, ¿cuántas veces a veces nos hemos reído por las circunstancias que muchas personas están pasando? Como le digo, hermano, fuera de su situación, fuera de las decisiones que ellos hayan tomado en sus vidas, no debimos habernos reído de tu hermano. Nuevamente el Señor hace referencia a nuestro prójimo. No te debiste haberte reído de tu prójimo en su mal día, en el día de su desgracia. Al anunciar más prohibiciones, el Señor dice el versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Tengamos en cuenta, hermanos, luego aquí en el versículo 13, usted nota aquí un cambio, ¿verdad? No dice ahora no debiste haber entrado por la puerta de tu hermano Jacob. ¿Qué dice? El versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. Hello. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Vemos aquí, hermanos, que tengan en cuenta que Dios se refirió aquí a los israelitas, ahora como su pueblo, ya no como su hermano de Jacob o los hermanos de Edom. En este versículo vemos en lugar del hermano de Edom, ahora vemos mi pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios toma la injusticia de manera personal. Dios toma la injusticia personalmente. ¿Por qué, hermanos? Porque es un ataque directo a Él. Nosotros a veces pensamos que solamente estamos atacando o estamos nosotros haciendo injuria con alguien que se lo merece, pero Dios dice, tú estás viendo la injusticia y esta injusticia la veo de manera personal. Vemos aquí un aspecto, ¿verdad? En Hechos, capítulo 9, versículo 4. ¿Se acuerdan de este pasaje en la cual vemos cómo Saulo, que llegó a ser Pablo, ¿verdad? Saulo se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Y Saulo, cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis cristianos? ¿O por qué persigues a los miembros de mi congregación? No, ¿no? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dios toma la injusticia de manera personal, hermanos. Y esto también tenemos que entender, hermanos, que esto siempre nosotros vemos en nuestro Señor. Tampoco dice el versículo 14. El versículo 14 dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que en ellos escapasen. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, en estos versículos, que Dios no destruyó a Edom porque invadieron a Israel o robaron sus tierras. Dios destruyó a Edom porque no hicieron nada para detenerlo, porque simplemente no les importaba. El juicio de Dios no ha cambiado, hermanos. El juicio de Dios todavía sigue siendo pertinente para inclusive a esta generación, para este tiempo, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Ahora, el juicio de Dios contra Edom también iba a ser para el resto de las naciones. Leamos ahora los versículos 15 al 17. Dice, ¿verdad? En respuesta a las acciones atroces de los edomitas, el profeta Abdías dijo, cercano está el día de Jehová, ¿qué dice? Sobre todas las naciones. Abdías pronunció que el juicio de Dios vendría a Edom, pero también vemos aquí un cambio, ¿verdad? Que la caída de Edom se estaba usando como una imagen de la caída de todas las naciones que actúan de esta manera. Cercano está el día de Jehová, dice, y el Señor
juzgará a todas las naciones que actúan como Edom. Y Dios no solo traerá juicio sobre Edom, sino que también restaurará a Judá. Aquí vemos la buena noticia del profeta Abías frente a todas estas injusticias y calamidades que estaba sufriendo su pueblo. Aún así, ¿verdad? Porque ellos necesitaban una corrección porque se habían olvidado del Señor. Cada vez, ¿verdad? Venía un rey y ¿qué decía, verdad? Acerca de la región del norte. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vino otro rey que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así también pasó con el reino del sur. Venían reyes y reyes. Algunos hacían buenas cosas, pero otros hacían malas cosas. Pero aún así, seguía siendo su pueblo elegido, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, dice el versículo 16, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Para entender, hermanos, este versículo 16 es un lenguaje figurado, ¿verdad? Pero el profeta describió el juicio de Dios sobre las naciones en términos de beber un juicio sobre sí mismas. Vayamos a Salmo 75:8 para ver qué es lo que dice el Señor acerca de ello. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ahora nosotros en ese contexto que hemos visto de Salmo 75:8, nosotros quizás podemos entender lo que dice el versículo 16. Es un lenguaje figurado, ¿verdad? Pero recordemos también, ahora vayamos al versículo 17. El enemigo entró y aplastó el pueblo de Dios, convirtiendo a Jerusalén en una zona de guerra. Sin embargo, Dios restauraría a su pueblo. El juicio de Dios fue severo para la nación de Judá, pero luego proclamó que en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Jerusalén volvería a ser santa y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. En otras palabras, el pueblo de Dios recuperaría la ciudad de David y el Señor volvería a mostrar el favor a la casa de Jacob. La justicia de Dios es perfecta, hermanos. No es como un par de balanzas, como se muestran en muchas ilustraciones, ¿verdad? Una balanza que a veces está desviada más para un lado. Así no funciona la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta y, valga la redundancia, la justicia de Dios es justa. Poder regresar a la tierra prometida fue una gran victoria para los israelitas. Sin embargo, la liberación final de una persona que se ve en el Evangelio de Jesucristo que cambia la vida. Nuestro Señor Jesús ofrece perdón y nuestra vida a los que están espiritualmente en bancarrota, a los injustos y a los que buscan misericordia, sabiendo que no pueden salvarse a sí mismos. Y ahora nuestro Señor nos llama a mostrar amor, a mostrar misericordia hacia aquellos que más lo necesitan, hermanos, aquellos que están viviendo de manera injusta, aquellos niños que aún no han nacido, pero ya están en una situación en la cual pueden perder sus vidas, aún así ellos no han nacido, en los deshabilitados, hermanos, en la gente de color. ¿Y por qué no decirlo, hermanos? En los homosexuales. A veces, hermanos, nosotros decimos, ¿por qué ellos eligen un estilo de vida? ¿Ves? Eso es lo que te pasa por el estilo de vida que llevas. Ahora, ¿verdad? Atente a las consecuencias. Dios también mira a su pueblo, hermanos, y los mira porque ellos son, así como nosotros, son creación de Dios. Salmo 139, y déjenme terminar con esto. Salmo 139, del 13 al 14, hermanos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.
Hermanos, nosotros que somos de Cristo Jesús, reconocemos las palabras del salmista en este Salmos. Aquella persona que no conoce del Señor, todavía no conoce de la situación, no conoce que Dios lo ha formado para un propósito. Está ahora, hermanos, en nuestra responsabilidad que también busquemos la justicia, así como Dios la busca en este mundo que vivimos, que es un mundo injusto. Y ahora nosotros terminamos aquí diciendo, ¿verdad?, que Dios ha intervenido en los asuntos humanos, especialmente a través de Jesús. Él es el Salvador que ha venido, incluso en la cruz. Parecía que la injusticia había ganado, que la batalla se había perdido, pero Dios aún no había terminado, hermanos. Jesús venció la destructibilidad de la muerte y de a todas las naciones, a las personas privadas de sus derechos, a los oprimidos, la esperanza de vida, la oportunidad por fe de ser el pueblo de Dios y la promesa, hermanos, de que Él reina para siempre. Esa es la promesa que tenemos en Apocalipsis, hermanos. Debemos usar lo que se nos ha dado para el bien del reino. Debemos extender el amor de manera integral a nuestro prójimo desde la concepción hasta la tumba, hermanos. Pasemos ahora a la sección de preguntas, comentarios o cualquier otro elemento que usted quisiera mencionar, hermanos. Pero déjenme ahora detener la grabación.